Qué bendición, mis amigos, poder compartir nuevamente con ustedes a través de este medio. A partir de este mensaje aprenderemos cuál fue el comienzo de Israel y cómo el camino a su destino comenzó con un hombre llamado Abraham, quien recibió una visión y dio un paso de fe para abrazar su destino divino. También aprenderás que las promesas que recibió él son tuyas también, promesas que te aseguran llegar a tu destino. La historia de Abraham es el inicio del destino divino de Israel. Su historia tiene mucho que ver contigo, como verás de aquí en adelante. La historia de Abraham se encuentra en Génesis, capítulos del 11 al 25. Abraham vivía con su familia en una ciudad llamada Ur, en la antigua Babilonia. Su padre se llamaba Taré y estaba casado con una mujer llamada Sarai, quien era estéril y no podía tener hijos. Pero vamos a comenzar esta fascinante historia hablando del punto de salida, o sea, del lugar de donde salió Abraham. Ur era una de las ciudades más antiguas, región donde actualmente se encuentra Irak. Era una ciudad grande y próspera y en aquellos tiempos era un centro famoso de adoración a la diosa Luna. Allí se promovía el paganismo y era un lugar conocido como cuna del ocultismo, que llegó a ser Babilonia posteriormente. Ur significa luz o fuego. Su nombre tal vez se derivó del hecho de ser dedicada a los ritos del culto al fuego. Apocalipsis 17 y 18 nos habla de Babilonia como un sistema de ocultismo que envuelve toda la tierra. Por esta razón, Dios le pidió a Abraham salir de esa tierra. Leamos lo que dice en Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Sabe, mi hermano? Por todo lo que significaba y se practicaba en Ur, Abraham tenía que romper con su origen y todo aquello que lo había formado. Por eso la orden de Dios fue: vete de tu tierra. Esto nos enseña que hay cosas en nuestro origen con las que debemos terminar y romper para que se manifieste la gloria de Dios. Pero también algo muy importante a saber es que Dios llamó a Abraham con un propósito especial. Por medio de este llamado, nuestro eterno Dios se proponía tener a un hombre, Abraham, que lo conociera y le sirviera con fe. En el diseño divino estaba claro que de ese hombre saldría una familia que conocería y serviría con devoción a su nombre, Yahvé. De esa familia también saldría una nación escogida, compuesta de personas que se alejarían de los malos caminos y de la inmoralidad que había en Babel, para ser más bien canales de la bendición divina a todas las naciones del mundo. Pero lo más precioso e importante es que de esta nación finalmente saldría Yeshua, Jesús, el Mesías Salvador del mundo. Como vemos, el propósito de Dios con Abraham era maravilloso. Pero el llamado, la visión y el destino fue para Abraham y no para su padre ni su familia. Sin embargo, en Hechos 7, 2 al 4 nos dice que Abraham salió de Ur con su padre y sus parientes. Veamos lo que dice ahí. Y estaban, respondió: amigos israelitas y líderes del país, escúchenme. Nuestro poderoso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia, antes de que fuera a vivir en el pueblo de Harán, y le dijo: deja tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Abraham salió del país de Caldea y se fue a vivir al pueblo de Harán. Tiempo después murió su padre y Dios hizo que Abraham viniera a este lugar donde ustedes viven ahora. De estos pasajes que leímos aprendemos muchas cosas que son importantes para nuestro avance hacia nuestro destino divino. Por ejemplo, la primera cosa que aprendemos es que el llamamiento de Abraham implicaba el principio de separación. Así es. ¿Sabe? Harán significa lugar seco o carretera desértica. Y justamente era una población totalmente infértil para el propósito eterno de Dios.
Allí lo inmoral y la práctica depravada de la idolatría y el ocultismo llenaban los corazones de sus habitantes. Por eso Abraham, mientras permanecía en ese lugar, no podía avanzar en su vida espiritual y menos llegar a su destino divino. Por eso, después de años de quedarse en Harán, el Señor le recuerda a Abraham lo que originalmente le había dicho en su ciudad natal, Ur, cuando le dijo: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Harán no era el lugar para quedarse. Y vemos que para Abraham, al igual que a muchos de los que son llamados con un propósito marcado por Dios, es difícil dejar el propio país donde uno tiene todas sus relaciones. Es muy complicado salir de su pueblo y todavía más salir de la casa del padre de uno. Pero eso es lo que le pidió el Señor a Abraham. Y vemos en las Escrituras que Dios le ordena 3 cosas que debía hacer, y de ellas descubrimos un doble fracaso por parte de Abraham. En primer lugar, como vimos, él tenía que dejar su tierra y a las personas que vivían allí. En esto Abraham obedeció, pero en referencia a los 2 últimos, fracasó, ya que él tenía que separarse de su padre y de la casa que él había construido. Pero en lugar de dejar a su padre Taré y a su familia, se lo llevó con él. En esto no fue obediente. ¿Cuál fue la consecuencia de la desobediencia? Veamos. Taré significa retardo o el que retrasa o demora. Y justamente Dios le reprocha a Abraham que estaba atascado en Harán por causa de las teorías y modelos que había recibido de su padre. Por eso leemos en Génesis capítulo 11 del verso 31 al 32. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Sabe, mi hermano y mi amigo, lo negativo de esto? Fue que Abraham retrasó su llamado. Así es, al quedarse en Harán, él retrasó su llamado. Taré ejerció tanta influencia en Abraham a tal punto que retrasó su propósito, y para cuando decide obedecer ya tenía 75 años, siendo que él había recibido esa palabra mucho tiempo atrás. Por eso es muy importante tomar en cuenta lo siguiente: cuidado con el Taré en nuestra vida que retrasa nuestro llamado y propósito. Cuidado con la desobediencia a Dios y a su palabra, porque siempre que decides no obedecer a Dios, retrasas lo que Él quiere hacer en tu vida. Pero preguntará alguien: ¿qué de malo hay que salga con su padre y su familia? ¿Por qué Dios le pide a Abraham que se separe y salga de la casa de su padre? Porque esto bien pareciera una propuesta de insensibilidad y deshonra a la paternidad por parte de Dios. Sin embargo, mi amado, el libro de Josué nos aclara y nos da la respuesta siguiente. Veamos lo que dice allí. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Este versículo revela que Taré era un idólatra y adoraba al dios de la luna. Y es que tanto la ciudad de Harán como Ur de los Caldeos eran centros de adoración a la luna. Y tú tienes que tomar muy en cuenta que toda forma de idolatría obstaculiza el avance de nuestro peregrinar rumbo a nuestro propósito y destino divino. Y eso es lo que sucedió con Taré, que había salido de Ur, una tierra de completa idolatría, y al llegar a Harán no podía olvidar la vida que llevó en Ur. Cada vez que podía, traía a su memoria los momentos y las cosas que allí hizo, y no se decidió a dejarla completamente. Estaba más cerca de Canaán, la tierra prometida. Era solo un esfuerzo más y Taré hubiera estado en Canaán. Pero al quedarse en Harán llegaban las influencias de Ur. Aún en ese lugar tenía contacto con su vida pasada. Todavía allí se adoraban diosas y eso lo atraía.
había recorrido más de la mitad del camino a Canaán, pero lamentablemente allí murió. Por eso la Biblia dice que Taré murió en Harán. Viendo todo esto, surgen dos cosas importantes a aprender. Estorbos que debemos evitar mientras avanzamos a nuestro propósito y destino divino. Primero, vemos que se asentaron donde estaban. Rumbo a Canaán, la familia llegó a la ciudad de Harán, que era el cruce de tres principales rutas de caravanas y por ende un gran lugar para el comercio. Para ellos y para muchos era más fácil asentarse allí, en una ciudad próspera, que continuar hacia lo desconocido. Y lo segundo, como vimos anteriormente, ellos servían a otros dioses, eran idólatras. Todo esto nos tiene que llevar a la reflexión y a tomar una actitud valiente. Mientras viajas hacia tu destino divino y deseas llegar a ver cumplidos tus sueños, metas y propósitos, puedes estar tentado para sentarte en alguna cosa que parezca cómodo o atrayente, o teniendo llamado a liderar en la obra del Señor, sea más fácil quedarte en donde estás y de esa manera no cumplir el llamado de Dios. O puede que estés cómodo en tu ambiente actual y en donde disfrutas de las cosas que te gustan, e incluso puede que estén relacionadas a lo que te gustaba antes de conocer a tu Salvador. Puede también que seas tentado por los ídolos de este mundo, o sea, el afán a un buen trabajo, a una carrera, a posesiones materiales, entre otras cosas. Pero debes considerar que tu llamado va más allá de lo que te imaginas, y si te quedas en donde estás, puede que mueras sin cumplir tu visión. Taré murió en Harán, nunca cumplió su sueño, nunca llegó a Canaán. Puede que sigas seguro en donde estás, gozando de lo que posees y rodeado por lo que conoces, disfrutas y amas. Pero morirás espiritualmente si te quedas en donde estás y no buscas y sigues tu destino divino. Por eso, no vivas una vida a medias. No te quedes en Harán. Sal de allí y avanza con fe rumbo a tu destino, a tu llamado y al propósito que Dios tiene diseñado para tu vida.